Buenas tardes, vamos a explicar los medios de transmisión alámbricos, inalámbricos y de fibra óptica. Nuestro equipo está conformado por su servidor Nelson Yair, Javier Onésimo, Johan Jared y Brian Galván Márquez. Bueno, como introducción necesitamos saber qué es un medio de transmisión. Es el que establece el soporte físico por medio de emisor y receptor que pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos en donde se conocen dos tipos de medios, los guiados y los no guiados. En ambos casos, la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Vamos a explicar las características físicas y técnicas y diferencias. Como primer punto, vamos a explicar los medios de transmisión alámbricos, en donde el primero es el cable UTP. Las características físicas de este es que tienen 4 pares de hilos de cobre de un calibre de 22 a 24. Tienen un diámetro externo de aproximadamente 0.43 centímetros y su tamaño reducido puede ser una ventaja durante la instalación. Estos no utilizan cables no utilizan blindaje para contrarrestar los efectos de la EMI y la RFI. Sus características físicas son que se han realizado en la red telefónica doméstica en 2 pares trenzados con un conector RJ11. También esto se utiliza en configuración de 4 pares mediante el conector RJ45, DB25 o DB2. Las diferencias de este es que el cable es el trenzado más utilizado, no posee ningún tipo de protección adicional a la recubierta del PVC y tiene una impedancia de 100 ohm. El conector más utilizado es este tipo de cable que es el RJ45, parecido al utilizado en el teléfono RJ11. Es sin duda el que hasta ahora ha sido mejor aceptado por su costo, accesibilidad y fácil instalación. Ahora el siguiente es el categoría 5. Explicaremos primero su característica física, el cual es un cable trenzado cuya categoría es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA y TIA 568B. Se utiliza para ejecutar el CDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 megabytes, incluso hasta frecuencias de 100 MHz. La categoría 5 ha sido sustituida por una especificación, la categoría 5E, Enhanced o mejorada, la cual puede alcanzar velocidades de hasta 1 GHz. Ahora pasamos con las características técnicas. Estas permiten trabajar a velocidades de hasta 1000 megabytes dentro de un entorno Ethernet. También son capaces de llevar a otras señales como servicios básicos de telefonía, toque ring y ATM. Las diferencias es que el CAT5 llega a tope de velocidad de 10 a 100 megabytes con un ancho de banda de hasta 100 MHz. Su soporte de velocidad, la diafonía y el ancho de banda y la longitud máxima de los cables de conexión o los cables cruzados CAT5 es de máximo 100 metros. A continuación proseguirá mi compañero. Bueno, mi nombre es Javier Onésimo Vargas Marín y me toca empezar a decir sobre las categorías 5E. Sus características físicas, empezando con ellas, se dice que incluye velocidades hasta 10 veces mayores. También la frecuencia o ancho de banda del cable CAT5E es mayor que el CAT5 y tiene una capacidad mucho mayor y puede llegar a grandes distancias sin acusar problemas de diafonía. También ofrece un rendimiento muy superior al cable Cat5 a comparación. Empezando con sus características técnicas del 5E, la velocidad de transmisión de datos de 1000 megabytes por segundo tiene. También es conector tipo RJ45 y su utilización de 10, 100 y 1000 base T doméstica, industrial y comercial respectivamente. Las diferencias que tienen es que soporta velocidades Java Ethernet de hasta 1000 megabytes por segundo, mayor que el Cat5 nada más, y el rendimiento de la categoría 5E es superior al del cable categoría 5 en comparación.
Los cables Cat5e son perfectos en entornos domésticos o laborales, al permitir conexiones de hasta 1 GB por segundo sin problemas. Por último, la diafonía entre los cables Cat5e es más reducida a diferencia de los cables categoría 5. Siguiendo con las diapositivas. Ahora, categoría 6. Sus características físicas podemos ver que es un conductor de cobre sólido de 0.51 milímetros, un diámetro exterior de 8 milímetros y un desempeño probado hasta 300 MHz, impedancia 100 newtons, y con las diferencias que tiene es del 6A se encuentra en la velocidad de transmisión, mientras que un cable de red Cat 6 ya permite un ancho de banda de 1 GB por segundo, es decir, 1000 megabytes por segundo. El cable Cat 6A puede alcanzar una velocidad mucho mayor. Ahora, las características técnicas que tiene este categoría 6 es compatible con las normas de los cables Cat 5, 5E y Cat 3. Al igual que el Cat5e, los cables Cat6 admiten segmentos Gigabit Ethernet de hasta 100 metros. Permiten el uso de redes de 10 GB a distancias limitadas. Siguiendo con la siguiente categoría, esta es la 7. Sus características físicas son las siguientes. Contiene pares trenzados, todos rodeados de una cubierta protectora hecha de aluminio. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos, y con las diferencias que tiene, que proporciona una relación completa de atenuación a diafonía de al menos 200 MHz y un ancho de banda general de 250 MHz. Cat7 proporciona una relación completa de atenuación a diafonía que al menos 500 MHz y un ancho de banda de 600 MHz. Y las características técnicas es que el cable Cat7 ofrece un rendimiento de hasta 600 MHz. La longitud máxima de cableado del cable de red Cat7 es de 100 metros con 10 GB por segundo. Y por último, el estándar Cat7 fue ideado para permitir 10 GB Ethernet sobre 100 metros con cableado por cobre. La siguiente, los medios de transmisión en fibra óptica. Sería hablar de eso en este momento con la siguiente diapositiva. Empezando diciendo que la fibra óptica monomodo. Esta es la primera que vemos, que es sus características físicas. Podemos ver que involucra el uso de una fibra con un diámetro de 5 a 10 micras. Esta fibra tiene muy poca atenuación y por lo tanto se usan muy pocos repartidores para distancias largas. Es muy usada para troncales con un ancho de banda aproximadamente de 100 GHz por kilómetro. Ahora, sus características técnicas: el diámetro campo modal de 9 a 10, un diámetro de revestimiento de 125 y la clase de fibra es de 11811. Y por último, de sus características técnicas es el tipo de fibra estándar G652C. Ahora, sus diferencias es que la fibra monomodo solo está limitada por la capacidad del transmisor y receptor. Solo permite el paso de un único haz de luz a la vez. Y por último, es que es un cable de baja latencia y alto rendimiento. Ahora, la fibra óptica multimodo. Las características físicas que tiene esta fibra óptica es que es precisa, una electrónica y conectores más baratos, si bien el costo de la fibra suele ser superior a la monomodo. Se utiliza en redes a distancias cortas, por ejemplo en campus y edificios, en longitudes menores a 500 metros. Su característica técnica es que están formadas por un núcleo de mayor diámetro que las monomodo, 50 o 62.5 micras. Y en consecuencia, los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino que se refleja con distintos ángulos dentro del núcleo. Y las diferencias que tiene es que la multimodo, en cambio, está limitada por sus haces de luz. Su ancho de banda máximo en la actualidad es de 28.000 MHz por kilómetro, que es de la fibra 0M5. Permite que varios haces de luz viajen por el cable a la vez. Esa es su última diferencia. Bueno, yo procederé a comentar lo de medios de transmisión inalámbricos. Mi nombre es Joan Jared Manella Tilano y procedemos con la siguiente diapositiva, por favor. Empezamos con el microondas y sus características físicas. El primer punto es que se van a reflejar sobre los metales
pasarán a través del vidrio, papel o plástico y otros materiales parecidos que serán absorbidos por los alimentos. El siguiente punto es que un tubo de electrones produce las microondas dentro del horno. Las características técnicas se denomina, el primer punto, se denomina microondas a las ondas electromagnéticas, generalmente entre 300 MHz y 300 GHz. El siguiente punto es que se supone un periodo de oscilación de 3 por 10 menos 9 segundos a 33 por 10 menos 12 segundos y una longitud de onda en el rango de 1m al 2m. Una de sus diferencias sería que un horno de microondas genera microondas que rebotan por el interior del horno, golpeando la comida desde muchas direcciones. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos las señales de radio, sus características físicas. Punto número 1. Van a transmitirse por el espacio en forma de ondas electromagnéticas. El siguiente punto es que cada onda tiene unas características determinadas de longitud, distancia entre dos picos. El tercer punto sería amplitud, distancia entre el pico y el punto medio de la onda. Empezamos con las características técnicas. El primer punto es que se propagan en un rango de frecuencia bastante amplio o desde frecuencias muy bajas, ya serían de 10.000 Hz, hasta frecuencias muy altas de 10 millones de Hz. Procedemos a decir una diferencia. Sería que el AM o amplitud modulada, ¿qué quiere decir con esto? Es que el tamaño de las ondas es mayor. Y el FM o continuidad modulada quiere decir que se mandan mucho más ondas en un intervalo de tiempo mucho más corto. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la instalación de la red Ethernet o del equipo que se tendría que tener. Cuando hablamos de un cableado Ethernet o cableado estructurado, nos vamos a referir a las redes realizadas con cables de par trenzado. En este caso, un ejemplo sería el UTP o STP en el interior de un espacio, ya sea oficina, local, etcétera, con un propósito de implantar una red de área local, también llamada una red LAN. Por norma general, las instalaciones de cableado estructurado suelen ser instalaciones de cable de par trenzado de cobre, pero también puede tratarse de instalaciones realizadas con una fibra óptica. Siguiente. Bueno, seguimos con el mismo tema. Podemos decir que es importante que las instalaciones de cableado estructurado sean realizadas por las empresas o instaladores de telecomunicaciones autorizados, con una formación sobre las normativas y las técnicas de instalación y la disposición de las herramientas adecuadas para la instalación de cableados estructurados. Puedo decir que el cableado estructurado es el sistema de red de cables que soportará todos los sistemas. Actualmente la red de cableado de una empresa podrá soportar la transmisión de voz, datos y video y cada vez con una exigencia de velocidad y disponibilidad mayor. Siguiente. Bueno, empezamos a hablar sobre la infraestructura. La infraestructura de red se compone de todo el hardware de una red, como ordenadores, impresoras, servidores, switches, routers, etc. Incluye las aplicaciones de software y servicios como sistemas operativos y cortafuegos. Siguiente. El cableado estructurado es una infraestructura de red inteligente que va a permitir de modo estandarizado una gestión para utilizar la conectividad de un edificio. Es decir, el cableado contribuye a satisfacer las crecientes necesidades tecnológicas de unos edificios cada vez más inteligentes. A continuación, mi compañero Brian Galván Márquez. Bueno, soy el alumno Brian Galván Márquez y voy a explicar acerca de los elementos y herramientas para la instalación de red Ethernet. Para establecer una conexión Ethernet necesitamos una interfaz de red NIC, un cable de red, usualmente un cable categoría 5, y una red a la cual conectarse. También debemos diferenciar de redes como para ciertas velocidades, asegurándonos de que su tarjeta NIC sea compatible con la red a la cual se quiera conectar. Siguiente, por favor. También contamos con diferentes elementos como conexión a internet estable,
tener en cuenta el número de computadoras y periféricos a conectarnos. Es indispensable contar con un módem y un router, preferiblemente con conexión Wi-Fi. Y también si el número de equipos sobrepasa las entradas RJ45, necesitaremos un switch o conmutador, al igual que unos cables LAN para conectarnos directamente. Siguiente, por favor. En conclusión, tenemos que los medios guiados son los elementos que componen la red alámbrica. Entre ellos podemos encontrar el par trenzado, que por lo general suele estar protegido y no protegido, permitiendo la comunicación y la interconexión de la red. También encontramos el cable coaxial y la fibra óptica, ambos utilizados para la transmisión de datos. Todos estos ofrecen una conexión limitada a cierta distancia, ya que se encuentran conectados por lo general por medios físicos. Siguiente, y aquí tenemos las referencias bibliográficas en donde se indagó la información para realizar el trabajo presente. Eso será todo por nuestra parte. Muchas gracias.